Bienvenidos de nuevo a la familia de Secretos BL. Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, por favor no olviden darle me gusta al video y suscribirse. Lamentablemente, YouTube ha desactivado la monetización de nuestro canal. Sin embargo, me encanta crear contenido para ustedes. Y como somos una familia, me niego a dejarlos sin videos. Para poder cubrir mis gastos mensuales y asegurar la supervivencia de este canal, he abierto un Patreon. Su apoyo lo es todo para mí. Hay niveles de suscripción para todos los presupuestos. Pueden encontrarnos en Patreon buscando Secretos BL o a través de los enlaces en los comentarios y la descripción. Además, en Patreon encontrarán contenido exclusivo y totalmente sin censura, donde no nos afectan las restricciones de YouTube. Muchas gracias por su apoyo y ahora, comencemos con la historia. El champán que descansaba en la copa de cristal tallado de Lorenzo costaba más de lo que un hombre común vería en toda una década. Al probarlo, el líquido bajó por su garganta con la frialdad escarchada de una victoria absoluta. Desde el imponente balcón de la Torre Obsidiana, el edificio más alto y soberbio de la ciudad, Lorenzo Moretti observaba las luces de Nueva York titilar bajo la llovizna. Esa noche, el mundo entero se arrodillaría ante él. La esperada fusión con la familia Russo se había consumado. Los contratos estaban firmados, la tinta aún fresca, cimentando su posición como el capo di tutti i capi, el líder indiscutible del bajo mundo. A sus 32 años, era el alfa más joven en ostentar semejante poder. Un depredador envuelto en un smoking hecho a medida, que había escalado hasta la cima con una frialdad magnética y letal. «Te están esperando en el gran salón, señor», murmuró Marco, su segundo al mando, dando un paso cauteloso hacia la terraza. Marco era un beta leal hasta la médula, pero esa noche, la tensión endurecía sus facciones. «El viejo ruso quiere que hagas el brindis oficial». Lorenzo hizo girar el líquido ámbar en su copa. La luz de neón de la ciudad delineaba la afilada y perfecta mandíbula del alfa. Que espere, que recuerde a quién le pertenece este edificio. Por supuesto, jefe, pero... Marco titubeó, tragando saliva. Tu teléfono ha estado vibrando en la mesa durante los últimos 10 minutos. ¿Todo está bien en la mansión? Los fríos ojos grises de Lorenzo se desviaron hacia el elegante dispositivo negro que descansaba boca abajo sobre la mesa de mármol. La pantalla volvió a iluminarse, emitiendo un zumbido sordo pero insistente. Llamada entrante. Julian, mi Omega. Una punzada de irritación y algo más profundo, una extraña opresión, se instaló en el pecho de Lorenzo. Julian, su hermoso, etéreo y últimamente agotador Omega. Está bien, respondió Lorenzo con una voz tan grave que el sonido obligaba a cualquier instinto inferior a someterse de inmediato. Solo está ansioso. Odia cuando lo dejo solo por las noches. Se veía inusualmente pálido cuando nos fuimos. Se aventuró Marco, midiendo cada palabra. Quizás deberías contestar, solo para calmarlo. Lorenzo soltó un suspiro pesado, rozando la pantalla del teléfono con la yema del dedo. Julian era la única luz pura en la lúgubre existencia de Lorenzo. Un Omega con ojos grandes, del color del chocolate derretido, y un aroma natural a lavanda y miel, que tenía el poder de poner al alfa más temido de la ciudad de rodillas, con solo rozar sus labios en la privacidad de su dormitorio. Lorenzo recordó cómo, esa misma mañana, Julian lo había acorralado contra la puerta, sus manos suaves deslizándose por debajo de su camisa, trazando el abdomen del alfa mientras lo miraba con una necesidad silenciosa, dejando su respiración cálida sobre su cuello. Pero últimamente, Julian parecía ahogarlo con su necesidad. Tal vez era el estrés de la guerra de territorios, o quizás el instinto de anidación propio de los Omegas. Llevaba semanas aferrándose a él como una segunda sombra. Le suplicaba que no saliera, se despertaba temblando por pesadillas invisibles. «Lorenzo, ven a casa. Lorenzo, tengo un mal presentimiento. Lorenzo, por favor, no me dejes esta noche».
Ya se lo advertí, murmuró Lorenzo, apartando la mano del teléfono. Le dije que esta era la noche más crucial de mi vida. Le pedí explícitamente que no interrumpiera a menos que la casa estuviera en llamas. El teléfono dejó de vibrar, pero apenas un segundo después, la pantalla volvió a encenderse. Llamada entrante, Julian, mi Omega. Es muy persistente, jefe, notó Marco. Me está desafiando, corrigió Lorenzo, su orgullo de alfa erizándose bajo el traje. A escasos metros, en el salón de baile, los hombres más peligrosos del país aguardaban para besar su anillo. No podía permitirse mostrar debilidad, salir corriendo para atender los caprichos de su esposo. En este mundo, un destello de vulnerabilidad era una sentencia de muerte. Con un movimiento seco, Lorenzo rechazó la llamada. Si fuera una emergencia real, el jefe de seguridad me habría contactado. Los guardias de la mansión son los mejores que el dinero puede comprar. Julian está a salvo. Solo se siente solo. Entremos, Marco. Es hora de tomar el trono. Dejó el teléfono sobre la mesa de mármol, boca abajo. A 10 millas de distancia, la majestuosa mansión Moretti no era un refugio. Se había convertido en un abismo de terror. Julian estaba acurrucado en lo más profundo del armario de la habitación principal. Sus manos temblaban con tanta violencia que apenas lograba sostener el teléfono contra su pecho. La pesada puerta de roble del dormitorio se estremeció violentamente cuando algo, o alguien, se estrelló contra ella desde el pasillo. «¡Abre la puerta, precioso Omega!». Una voz gutural y cargada de burla resonó al otro lado. ¿No era uno de sus guardias? Sus guardias ya no respiraban. Julian lo había visto todo desde lo alto de la escalera. Sombras moviéndose demasiado rápido, silenciosas y letales. Un sollozo ahogado escapó de los labios del Omega. Se tapó la boca con ambas manos para silenciar su propio terror. Las lágrimas caían como ácido por sus mejillas. El hedor penetrante de la amenaza, un aroma amargo y oxidado a alfas renegados, estaba inundando la casa, asfixiando por completo su dulce esencia a lavanda. Miró la pantalla de su teléfono. Llamada rechazada. Su corazón, frágil y acelerado, se hizo añicos. Lorenzo no estaba contestando. «Lorenzo, por favor», susurró Julian al vacío oscuro del armario, mientras su pulgar tembloroso presionaba el botón de rellamada. «Por favor, mi alfa, contesta. Te necesito. Nuestro bebé te necesita». Aún no se lo había dicho. Lo había guardado como el tesoro más preciado para esa misma noche, para después de la gran gala. Había comprado unos pequeños zapatos de punto, escondidos en una caja de regalo envuelta en seda. Llevaba 2 meses de embarazo, y sus instintos maternales le habían estado advirtiendo del peligro todo el día. Su cuerpo lo sabía, aunque su mente se negara a aceptarlo. Por eso le había rogado a Lorenzo que se quedara. Por eso había entrelazado sus dedos con los de él, rogando con la mirada, conectando. Tono. «Vamos, por favor, vamos», lloriqueó Julian. Afuera la madera de la puerta comenzó a astillarse. Estaban a punto de entrar. De regreso en la torre obsidiana, la celebración era ensordecedora. El aire estaba saturado del aroma a perfumes exclusivos, puros importados, y el embriagador olor del poder absoluto. Lorenzo era el núcleo magnético de la sala. El don ruso alzó su copa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¡Por Moretti!», rugió Russo, y la multitud estalló en aplausos. Lorenzo bebió, sintiendo el calor del alcohol encender su sangre. Se sentía invencible, un dios entre mortales. Pero entonces, Marco apareció de nuevo a su lado. El rostro del beta había perdido todo rastro de color. Parecía un espectro. «¿Jefe?», susurró Marco, su voz temblando con una urgencia que cortó la neblina del triunfo. «Necesitas revisar tu teléfono. Ahora». Lorenzo frunció el ceño, su aura oscureciéndose al instante. «Te dije que lo dejaras, Marco». «No es Julian, jefe», dijo Marco, extendiendo una tableta electrónica que mostraba el panel de seguridad de la mansión.
La red de seguridad acaba de desconectarse, toda. Las cámaras, los sensores térmicos, la alarma del perímetro, todo está en negro. El tiempo pareció detenerse. Lorenzo se congeló. La copa de cristal en su mano crujió, amenazando con estallar bajo la inmensa presión de sus dedos. El sistema de la mansión era de grado militar. No se apagaba simplemente. Alguien tenía que haberlo cortado. ¿Cuándo?, gruñó Lorenzo, su voz descendiendo a un tono tan bajo y bestial que los invitados más cercanos se apartaron instintivamente. Hace 3 minutos. Lorenzo no pidió disculpas. No se despidió de Russo. Giró sobre sus talones y corrió hacia el balcón, con Marco pisándole los talones. Arrebató el teléfono de la mesa. 14 llamadas perdidas. 5 nuevos mensajes de voz. Todos de Julian. El terror que invadió a Lorenzo fue más frío que la muerte. No era la leve irritación de antes. Era un pánico primitivo, aplastante y enfermizo que le desgarró el estómago. Su lobo interno, adormecido por el ego y el champán, despertó con un rugido desgarrador en su mente. ¡Compañero! ¡Peligro! ¡Nuestro Omega! No llamó a los guardias. Si la red había caído, los guardias ya no servían de nada. Marcó la línea directa de su equipo de asalto de élite. «¡Rodeen la mansión!», rugió Lorenzo mientras corría hacia su ascensor privado. Nadie que no sea Julian sale de ahí con vida. Colgó y miró la pantalla. La última llamada perdida había sido hacía 1 minuto. Su mano, una mano que jamás había temblado al apretar un gatillo, ahora temblaba incontrolablemente. Presionó reproducir en el primer mensaje de voz. Ruido blanco. Respiración agitada. «Lorenzo. Alfa, por favor. Los escucho abajo». Entraron. «Lorenzo, ¿dónde estás?». La voz de Julian era apenas un hilo, diminuta, empapada en pánico puro. Lorenzo golpeó la pared de metal del ascensor con tanta fuerza que sus nudillos sangraron. Reprodujo el segundo mensaje. «Han cortado la luz. Estoy a oscuras. Me escondí en el armario. Tengo el arma que me diste, pero mis manos tiemblan demasiado. Lorenzo, ¿por qué no contestas? ¿Hice algo mal? ¿Estás enojado conmigo?». Una lágrima caliente y traicionera escapó del ojo del imponente Alfa. «No, mi amor, no», le susurró al teléfono con la voz quebrada. «No estoy enojado. Ya voy». Resiste. El ascensor se abrió en el estacionamiento subterráneo. Lorenzo corrió hacia su deportivo, encendiendo el motor que rugió como una bestia herida. Salió disparado hacia las calles, ignorando semáforos y cruzando el tráfico con la desesperación de un hombre que ve su alma escurrirse entre sus dedos. Tercer mensaje. «Están en la puerta. Dios mío, están golpeándola. Lorenzo, tengo mucho miedo. Puedo olerlos. Huelen a podrido. Por favor, mi Alfa, sálvame». El velocímetro marcaba niveles suicidas. Lorenzo conducía como un poseso. Cuarto mensaje. «Están adentro de la habitación. Me encontraron. Lorenzo, tengo que decirte algo. Quería esperar a esta noche. Estoy embarazado. Vamos a tener un bebé. Lo siento mucho, mi amor. Lo siento por no poder protegerlo. Traté de llamarte. De verdad lo intenté». El mundo de Lorenzo se fracturó. Su visión se volvió un mar borroso de lágrimas. Un bebé, su heredero, la extensión de su amor, creciendo dentro del hombre al que había ignorado por beber champán con ancianos de traje. «¡No!», gritó Lorenzo, un aullido de agonía animal que hizo vibrar los cristales del auto. «Julian, aguanta». Estaba a solo minutos, pero minutos, en la oscuridad, son una eternidad. Quinto mensaje. El último. El dedo de Lorenzo dudó. No quería escucharlo. Su instinto le suplicaba que no lo hiciera, pero necesitaba ser testigo de su propio pecado. El audio era caótico. El sonido de la madera cediendo, un forcejeo violento. «¡Suéltame!», gritó Julian, su voz llena de una resistencia fiera pero inútil. «¡No me toques!». Luego, una voz dura y burlona.
un alfa desconocido. Miren su teléfono. Estaba llamando al gran jefe. Te bloqueó, dulzura, ¿ves? Llamada rechazada, no le importas. Estás solo. Él me ama, gritó Julian, pero su voz se cortó en un jadeo estrangulado. Luego, silencio. Un silencio largo, denso y asfixiante. Y finalmente, un susurro húmedo, justo contra el micrófono del teléfono, como si Julian estuviera acurrucado abrazando el aparato mientras su luz se apagaba. Alfa, me duele. Tengo frío. Buenas noches, Lorenzo. Te amo. El audio terminó. Lorenzo Moretti, el rey intocable, el alfa de alfas, rompió a gritar. Gritó hasta que su garganta se desgarró, aferrando el volante con tanta fuerza que el cuero se rasgó bajo sus manos. Espero que estén disfrutando de la historia hasta ahora. Un pequeño recordatorio. Por favor, dejen su me gusta y suscríbanse. Si quieren apoyar mis gastos diarios para que pueda seguir trayéndoles estas historias, y si quieren escuchar las versiones más candentes y sin censura, consideren unirse a nuestra familia buscándonos en Patreon como Secretos BL. Ahora volvamos con nuestros chicos. Las gigantescas rejas de hierro de su mansión estaban destrozadas, colgando de sus bisagras. Una columna de humo negro se alzaba desde la casa principal. Lorenzo derrapó el auto sobre la grava, abrió la puerta antes de detenerse por completo y corrió. Corrió pasando por encima de los cuerpos sin vida de sus mejores hombres. Corrió atravesando las puertas de caoba hechas pedazos. ¡Julian! La casa estaba sepulcral. El único sonido era el crepitar de las llamas devorando la biblioteca. Lorenzo subió las escaleras de 3 en 3, tropezando, desesperado, cayendo y levantándose. Llegó al dormitorio principal. El lugar era una zona de guerra. Muebles volcados, paredes destrozadas. Pero Lorenzo no vio nada de eso. Sus ojos se clavaron como agujas en la figura inerte que yacía en el suelo, frente al armario. Julian. Estaba de lado, vistiendo una de las camisas blancas de vestir de Lorenzo, que le quedaba inmensa. Ahora, esa blancura inmaculada estaba teñida de un carmesí profundo y horrendo. Su mano derecha aún apretaba el teléfono contra su pecho, protegiéndolo como si fuera su única conexión con el mundo. Las rodillas de Lorenzo cedieron. Cayó al suelo y gateó la distancia que los separaba, su respiración convertida en jadeos rotos y espasmódicos. Julian se ahogó, sus manos grandes y temblorosas buscando el rostro pálido de su omega. Julian, mi vida, mírame, estoy aquí, ya estoy aquí. Lo giró con una delicadeza que rompía el alma. Los ojos de Julian estaban entreabiertos, pero el brillo del chocolate derretido se había apagado por completo. Su piel, habitualmente cálida y vibrante bajo las manos de Lorenzo, se estaba enfriando rápidamente. No había heridas gráficas horripilantes, solo el daño preciso y letal directo al corazón que le había arrebatado todo. No, susurró Lorenzo, sacudiendo los hombros de su esposo con una suavidad desesperada. No. Despierta. No puedes hacerme esto. Tenemos un bebé. No puedes dejarme en esta oscuridad. Tiró del cuerpo inerte de Julian hacia su pecho, enterrando su rostro en el cuello del omega. Inhaló profundamente, suplicando al universo encontrar el aroma a lavanda y miel. Aún estaba ahí, un eco fantasmal desvaneciéndose bajo el olor abrumador de la muerte. Yo silencié la llamada. Sollozó Lorenzo, acunándolo, meciéndolo de un lado a otro como si pudiera arrullarlo hasta devolverlo a la vida. Yo te maté. Los maté a los dos. La pantalla del teléfono en la mano de Julian seguía iluminada. Mostraba un borrador de mensaje de texto que nunca llegó a enviarse. No te preocupes por mí, mi amor. Disfruta tu noche. Te estaré esperando. Siempre. Lorenzo echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido de dolor tan profundo, tan cargado de agonía, que pareció sacudir los cimientos mismos de la casa en llamas. Era el grito de un hombre que había conquistado el mundo entero.
solo para darse cuenta de que en sus manos no sostenía más que cenizas. El rey seguía respirando, pero su alma acababa de morir en sus brazos. El fuego comenzó a reptar por las paredes del pasillo. El calor se volvió insoportable. Pero Lorenzo seguía allí, sentado en el suelo de su infierno personal, sosteniendo a su compañero. La elegante camisa con la que Lorenzo había planeado gobernar la ciudad ahora estaba manchada de la sangre de su universo entero. «Jefe, tenemos que salir de aquí». La voz de Marco se rompió por el humo y el pánico. «El techo va a colapsar. Lorenzo, tienes que soltarlo». El alfa giró lentamente la cabeza. Sus ojos, antes de un gris penetrante, estaban completamente negros. Las pupilas se habían dilatado hasta devorar el iris, la manifestación biológica de un alfa cuyo lazo de alma acababa de ser violentamente cortado. Era la mirada de una bestia al borde de la locura. «No voy a dejarlo». La voz de Lorenzo sonó como si estuviera masticando cristales rotos. «Tiene frío. A él no le gusta el frío». «Lorenzo, por favor». Marco se arriesgó a tocar el hombro del inestable alfa. «Lo llevaremos con nosotros, pero tenemos que movernos». La frase pareció encender una mínima chispa de conciencia. «Llevarlo con nosotros». Lorenzo se levantó, tambaleándose bajo el peso abrumador del vértigo del vínculo roto. Sostuvo a Julian en sus brazos. Era tan ligero. Apenas esa mañana lo había abrazado por la cintura, dejando besos húmedos en su cuello, sintiendo el cuerpo del Omega vibrar contra el suyo. Ahora comprendía el secreto que ese cuerpo guardaba. Caminó a través de las llamas como un espectro. Afuera, las luces rojas y azules de las sirenas parpadeaban en la noche. Los paramédicos corrieron hacia él, pero el gruñido bajo y amenazante de Lorenzo los congeló en su lugar. «Nadie lo toca», sentenció. «Solo yo». Esa misma noche, en una clínica privada blindada de la familia Moretti, el alfa más temido se encerró en una habitación con un cuenco de agua tibia y una esponja. No permitió que ningún mortuorio preparara a su esposo. Con una devoción que rozaba la locura, Lorenzo limpió cada rastro de sufrimiento del cuerpo de Julian. Trazó con sus dedos los hematomas en sus muñecas. Besó suavemente la piel donde el daño había arrebatado la vida. Le puso su camisa favorita, una de seda azul claro que siempre resaltaba la dulzura de su mirada. El doctor de la familia, un anciano pálido, entró temblando con los resultados. No solo confirmó la pérdida del embarazo, sino un detalle que paralizaría el inframundo. Encontraron restos de ADN bajo las uñas de Julian. Se había defendido, y ese ADN pertenecía al linaje de los Russo, la misma familia con la que Lorenzo estaba brindando. La tristeza en los ojos del alfa fue devorada por un fuego azul y gélido. Tomó el anillo de bodas de Julian, de platino frío, y lo deslizó en su propio dedo meñique. El día del funeral, el cielo derramaba lágrimas grises sobre la ciudad. Lorenzo, con un rostro cincelado en mármol y ojeras oscuras como la noche, se mantuvo rígido frente al ataúd cerrado. Cuando el don Russo y su hijo Santino se acercaron a darle el pésame con sonrisas hipócritas, Lorenzo no pestañeó. La tensión entre ellos era tan densa que asfixiaba. Sentía la ausencia del vínculo en su cuello palpitando, alimentando al demonio que acababa de nacer en su interior. Pero fue durante el entierro que su teléfono vibró. Un número oculto. «¿Quién habla?», susurró Lorenzo, apartándose hacia las sombras de una cripta. «Alguien que sabe que la red de seguridad no fue hackeada desde afuera», respondió una voz distorsionada. «Fue desactivada desde adentro, Lorenzo, con el código maestro. Tienes un traidor en tu mesa. Busca la cuenta en las Islas Caimán bajo el nombre Obsidiana. Los Russo no entraron a la fuerza, fueron invitados». El teléfono se apagó. Lorenzo levantó la vista y observó a sus hombres de mayor confianza. Marco, Dante, Silas, Vini. Uno de ellos había vendido el alma de su Omega. La cacería no se hizo esperar. Esa misma noche, en la sala de juntas de cristales insonorizados de la corporación,
Lorenzo acorraló a sus hombres, sin gritos, sin explosiones. Solo la aplastante y aterrorizante presión psicológica de un alfa sin ataduras morales. Fue Silas, el contador, quien bajo la mirada letal de Lorenzo rastreó la transferencia millonaria. El destinatario, Vinny, el jefe de seguridad de Lorenzo. El terror desfiguró el rostro de Vinny. Trató de justificarse, de sacar un arma, pero Lorenzo lo desarmó en un parpadeo, doblegándolo contra la mesa de obsidiana. No hubo un baño de sangre grotesco en esa sala. Hubo algo mucho peor. Hubo la destrucción sistemática de la mente de un traidor, aplastado bajo el peso de su propia culpa, mientras Lorenzo le susurraba al oído lo que sentía perder a una familia. Vinny confesó que Santino Russo le había pagado, que Santino quería humillar a Lorenzo por haber rechazado a su hermana a favor de un débil Omega. Vinny no salió vivo de ese sótano, y su castigo final fue el mensaje que desató el apocalipsis. Horas después, en el callejón trasero de un exclusivo club, Santino Russo recibió un paquete. No era una bomba. Era la prueba irrefutable de que Vinny había hablado, acompañado de un teléfono que contenía un video. En la pantalla, Lorenzo lucía perturbadoramente sereno. «Tomaste mi pasado y asesinaste mi futuro», susurró la imagen de Lorenzo. «Así que voy a arrebatarte el presente. No cierres los ojos, Santino. Yo rechacé la llamada de mi esposo, y eso me costó el alma. Te sugiero que mantengas tu teléfono encendido. Porque cuando vaya por ti, quiero escuchar cómo tiemblas». Santino huyó a la mansión de seguridad de los Russo en los Hamptons. Una fortaleza inexpugnable. Pero el dolor de un alfa que ha perdido a su pareja no conoce de fortalezas. Lorenzo cortó las comunicaciones. En la más absoluta oscuridad, infiltró la mansión utilizando los túneles de servicio que Julian, en su pasado como joven empleado de catering, le había descrito en susurros mientras estaban abrazados en la cama. Lorenzo se movió como un dios de la muerte. Sin derramar sangre innecesaria frente a la cámara, irrumpió en el estudio privado. Allí estaban Don Russo y Santino acorralados, sudando terror. Lorenzo no los masacró de inmediato. Con una calma escalofriante, dejó el teléfono agrietado de Julian sobre el escritorio. 17 llamadas, dijo Lorenzo, su voz como un látigo suave. 17 veces me llamó pidiendo ayuda. Vamos a jugar un juego, Santino. Te daré 10 minutos de ventaja en el bosque. Si llegas a la carretera, vives. Pero llevarás este teléfono. Si te llamo y no contestas, el infierno te parecerá un alivio. Santino tomó el teléfono y corrió hacia la tormenta, tropezando con la oscuridad. Lorenzo observó a Don Russo, que yacía herido en el suelo. Sin un ápice de emoción, terminó con la vida del anciano patriarca, y luego sacó su propio celular. Marcó el número de su difunto esposo. En lo profundo del bosque sombrío, la pantalla iluminó las manos temblorosas de Santino. Aterrorizado, contestó. «Contesté. Contesté la llamada». Lloró Santino resbalando en el lodo. «Date la vuelta», resonó la voz de Lorenzo, no desde el teléfono, sino desde las sombras a espaldas de Santino. La cacería emocional fue devastadora. Lorenzo lo acosó mental y físicamente, recordándole el miedo que debió sentir Julian. Le demostró a Santino que el poder no radicaba en el territorio, ni en el dinero. Él pesaba menos que la nada. «Y llevaba a mi hijo dentro», susurró Lorenzo, alzando el arma frente al tembloroso ruso. «Lo aterrorizaste en la oscuridad. Ahora sabes lo que se siente». El bosque quedó en silencio después del último eco. Una semana más tarde, la ciudad era un territorio conquistado. Los Russo no existían. Pero Lorenzo estaba vacío. Sentado en su ático, observaba los viejos videos de Julian, rozando la pantalla del teléfono, anhelando el fantasma del aroma a sal marina y vainilla, que su Omega solía desprender cuando reía. Fue entonces cuando Marco entró con un descubrimiento de entre las ruinas de la casa quemada. Una caja de seguridad oculta bajo el suelo del armario de Julian.
Adentro, había una carta escrita con la elegante caligrafía de su Omega y una memoria USB. Mi Alfa amado. Leía la carta. Si lees esto, mis temores se hicieron realidad. He estado ocultándote algo. Hace 3 meses me contactaron unos hombres, un consejo llamado los arquitectos. Creen que tu poder es una amenaza. Me exigieron tus códigos de seguridad. Si me negaba, prometieron aniquilarnos. Me negué, por supuesto. Jamás te traicionaría. He estado grabando todas tus amenazas. Todo está en este USB. Por favor, Lorenzo, no busques solo venganza. Busca justicia. La habitación comenzó a dar vueltas. Lorenzo se llevó la carta al rostro, oliendo el rastro imperceptible de las lágrimas de Julian en el papel. Todo ese tiempo, Julian no estaba siendo pegajoso. Estaba muerto de miedo, intentando proteger a Lorenzo de una guerra silenciosa. Su sacrificio fue el escudo de su Alfa. Y entre las fotos del USB, Lorenzo reconoció a su propio padrino, don Antonio, el líder de la mafia siciliana. El hombre que había bailado en su boda. La furia que lo invadió ya no era humana. Voló a Sicilia, a la ostentosa villa de Antonio. No llegó con un ejército disparando al azar. Llegó con la astucia del demonio. Durante una cena de los arquitectos, Lorenzo expuso sus pecados. Les mostró cómo había utilizado los datos de Julian para vaciar sus cuentas bancarias globales a cero. Sin dinero, los mercenarios que protegían a Antonio se volvieron contra sus jefes en un instante. Lorenzo acorraló a su padrino contra la pared de piedra. Su respiración rozaba el rostro del anciano aterrorizado. «Rechacé la llamada de mi esposo porque estaba hablando contigo», le susurró Lorenzo, con un dolor tan profundo que congeló la sangre de Antonio. «No te mataré. Dejaré que los calabreses, a quienes acabo de enviar tus coordenadas, lo hagan por mí. Tienes un teléfono. Veamos si alguien atiende tus súplicas». Lorenzo dejó atrás un imperio en ruinas. Regresó a Roma, bajó a las catacumbas familiares y colocó la pequeña caja y los zapatitos de bebé en un nicho de piedra. Se quitó su anillo de líder y se lo entregó a un atónito Marco. «La ciudad es tuya. Yo solo poseo un cementerio ahora». Lorenzo se exilió en Positano, en una pequeña casa sobre un acantilado, rodeada de un inmenso jardín de lavandas que había plantado con sus propias manos, solo para sentir el aroma de su amado. Durante 1 año entero, vivió como un fantasma. Cada noche a las 3 de la mañana, se sentaba frente al mar, acariciaba la pantalla rota del teléfono de Julian y le hablaba a la nada, ahogándose en remordimientos. Hasta que, una noche tormentosa, lo imposible ocurrió. El teléfono roto, sin línea y sin servicio, comenzó a vibrar. La pantalla parpadeó. Número desconocido. Lorenzo dejó caer su copa, el cristal estallando contra el suelo. Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo contestar. «¿Quién es?». Rugió, creyendo que era una broma macabra. A través del ruido blanco, una respiración entrecortada acarició su oído. Un sonido que Lorenzo tenía tatuado en el alma. «¿Lorenzo? Alfa, me duele. Dijeron que habías dejado de buscarme». El mundo entero se detuvo. Esa voz. Era el sonido de la sal marina, el tacto del terciopelo. Era Julian. «¿Julian?». La voz del Alfa se quebró, las lágrimas nublando su vista al instante. «Julian, ¿eres tú?». «El doctor Evans, me tienen bajo tierra. Por favor, tengo miedo». La llamada se cortó. Lorenzo no gritó, no lloró de desesperación. Una claridad aterradora, brillante y feroz como un relámpago, quemó la neblina de su depresión. Su Omega estaba vivo. Antonio había guardado a Julian como un seguro de vida, utilizando un cuerpo falso en la morgue, con la ayuda del corrupto Dr. Evans. Julian había estado prisionero mientras Lorenzo se pudría en el exilio. Esa noche, el diablo despertó. Lorenzo cazó a Evans en su chalet de los Alpes suizos,
doblegándolo psicológicamente hasta obtener las coordenadas de un búnker subterráneo automatizado. La infiltración en las montañas nevadas fue letal. Lorenzo detonó puertas y destrozó sistemas de seguridad. El lazo en su cuello, muerto durante un año, latía ahora con una fuerza abrasadora. Está cerca, está aquí. Cuando voló la puerta de la celda de máxima seguridad, el humo llenó el pasillo. Lorenzo dejó caer su arma al suelo. En la esquina de la habitación lúgubre, una figura delgada se encogió aterrorizada. Julian estaba extremadamente pálido, su cabello largo y enredado. Pero cuando levantó la mirada, esos enormes ojos color chocolate chocaron con los de Lorenzo. El tiempo colapsó. La tensión entre ellos era un campo magnético que tiraba con una fuerza irresistible. Lorenzo cayó de rodillas, arrastrándose hasta él. «Julian», susurró, con el alma en la garganta. «Soy yo. Mírame, amor. Soy real». Julian sollozó, extendiendo una mano temblorosa hasta tocar la mandíbula del alfa. Al sentir el calor de su piel, la barrera del miedo se rompió. «Alfa», lloró Julian, arrojándose a sus brazos. El impacto de sus cuerpos fue como el choque de dos galaxias. Lorenzo enterró el rostro en el cuello de su omega, inhalando desesperadamente. Bajo el olor a encierro y miedo, la esencia a lavanda y vainilla seguía allí, embriagadora e íntima. Las manos de Lorenzo recorrieron la espalda de Julian, apretándolo contra sí como si quisiera fundirlos en un solo ser. Julian jadeaba, sus labios rozando el cuello de Lorenzo, dejándole sentir su aliento errático, cálido y lleno de vida. La química entre ambos, guardada durante un año de oscuridad, estalló en una necesidad desesperada y tierna. «Te tengo», murmuró Lorenzo besando sus lágrimas. «Perdóname por llegar tarde. Ya estoy aquí». 5 años después, el viento acariciaba los acantilados de Positano. El silencio solitario había sido reemplazado por la risa de un niño de 4 años, Leo, que corría por el jardín de lavandas. Lorenzo, ahora con marcas de expresión que contaban historias de sonrisas en lugar de dolor, observaba la escena desde la terraza. Julian se acercó por detrás, sano, radiante, la luz del sol reflejándose en su cabello. Deslizó sus brazos alrededor de la cintura de Lorenzo y apoyó su barbilla en el hombro del alfa. La conexión entre ellos vibraba con una paz inquebrantable, una tensión suave y magnética que nunca se desvanecía. Lorenzo giró la cabeza, buscando los labios de Julian. No fue un beso de urgencia, ni un beso de dolor. Fue un beso lento, cargado de promesas, donde sus alientos se mezclaron bajo el cálido sol de Italia. En la pequeña mesa junto a ellos, reposaba un teléfono nuevo. El viejo aparato roto había sido enterrado. El arrogante jefe de la mafia había muerto aquella noche de lluvia, y en su lugar, había nacido un hombre que jamás volvería a silenciar una llamada. Rodeado por el aroma a lavanda y la risa de su hijo, el alfa, por primera vez en su vida, respiró en absoluta paz. Muchas gracias por escuchar esta historia en Secretos BL. Si disfrutaron de este viaje y de la intensa química entre nuestros personajes, por favor destrocen ese botón de me gusta y suscríbanse. Recuerden que, como mi canal no está monetizado, su apoyo en Patreon es lo que me mantiene en marcha, paga mis cuentas y me permite seguir creando para ustedes. Únanse a nosotros para disfrutar de contenido BL sin censura, buscándonos en Patreon como Secretos BL. Son la mejor familia que un creador podría pedir. Nos vemos en la próxima historia.